Hoy vamos a armar una PC gamer de gama media, refachera y con un excelente desempeño por tan solo $360. Esta configuración está pensada para jugar en 1080p con buenos FPS en la mayoría de juegos actuales. Así que vamos a ver cada componente y a grandes rasgos su ensamblaje. Componentes. Primero, como procesador tendremos Ryzen 5 5500, el cual cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, dando un excelente rendimiento en juegos y tareas en general. Este no es un APU, es decir que no cuenta con gráficos integrados, por lo que es obligatorio ponerle una tarjeta gráfica dedicada. Como placa madre tenemos la Gigabyte A520MK-V2, una opción básica pero suficiente para este procesador. Como almacenamiento le pondremos un SSD de 2.5 pulgadas de la marca Kingston de una capacidad de 240 GB. Este lo encontramos por unos 380 pesos mexicanos o $19, aunque yo voy a ponerle uno que ya tenía desde antes, el cual saqué de otra PC. Como memoria RAM tenemos una Kingston Fury Beast de 16 GB a 3200 MHz. Le pondremos un solo módulo, aunque lo ideal sería usar los módulos para aumentar el ancho de banda aprovechando así el Dual Channel, pero en este caso se dejará espacio para agregar otro módulo más adelante. De tarjeta gráfica le pondremos una Radeon RX 580 de AMD, la cual compraremos en AliExpress por un precio de 1500 pesos mexicanos, o lo que serían $75. Esta, a pesar de ser un modelo algo viejo, sigue siendo una excelente opción para gaming en 1080p. Y como gabinete le pondremos el Moonfrost Shine RGB, el cual incluye una fuente de poder Moonfrost de 500 watts. Este por su precio me pareció una excelente opción, puesto que incorpora una fuente de poder con certificación 80 Plus bronce, un detalle que es importante al armar una PC. Ahora bien, pasemos con el armado. Primero, instalamos el procesador en el socket de la placa madre, con cuidado de alinear correctamente los pines. Podemos guiarnos a esa flechita que nos indica la dirección en que debe ir el CPU. Ahora, para colocar la memoria RAM en su ranura, abrimos los seguros del slot y alineamos la RAM correctamente, guiándonos de esta muesca. Presionamos sin miedo hasta que ambos seguritos entren de nuevo y dejamos en este caso un slot libre para la expansión a Dual Channel. Montamos la placa madre dentro del gabinete, primero cerciorándonos de que la cantidad y posición de los postes coinciden con nuestra motherboard. En caso contrario, poner los postes necesarios, los cuales deberían venir con el gabinete, para después proceder a asegurar bien todos los tornillos. Ahora tocará instalar la gráfica en el puerto PCI Express. ¿El para qué cosa de quién? Recuerden primero abrir el segurito de este puerto y alinearla correctamente. Presionamos hasta que entre en su sitio y procedemos a atornillar por la parte trasera para evitar que el peso haga que se incline. Aunque si es una gráfica muy grande, yo le recomendaría comprar un soporte para gráfica. Ahora pasemos con la instalación de la fuente de poder. En mi caso, la fuente ya venía instalada en el gabinete, así que pasaremos directamente a conectar todos los cables necesarios para alimentar los componentes. Y en este caso, estamos instalando una fuente de poder no modular. Es decir, que los cables no son desmontables y que aquellos que no ocupemos tendremos que esconderlos. Entonces aquí seleccionaremos aquellos que vamos a ocupar. Primero, el alimentador de la placa madre, el cual es el más notorio puesto que es el único que tiene 24 pines. También nos llevaremos este cable, el Molex, para alimentar el ventilador y este SATA para alimentar el SSD. Súper importante y obligatorio, el alimentador de 8 pines del CPU. Y por último, el alimentador de la gráfica, que en este caso es igual de 8 pines. Importante conectarlos correctamente. Por lo general suelen traer escrito dónde van, poniendo CPU en el alimentador del CPU y PCIe en el de la gráfica, o al menos así venía en la fuente de mi PC principal. Pero tengo que aclarar que en esta fuente no viene ningún indicador de dónde va. Tampoco vino algún manual, y aunque los cables sí presentan algunas diferencias, es fácil pasarlo por alto y podrías chingarte tus componentes. Habiendo seleccionado ya los cables, vamos a pasarlos por estos agujeros y los conectamos en su sitio.
Ya los demás cables que no necesitemos los enrollamos y les ponemos un cinto de plástico, o en este caso les pondré el mismo velcro con el que venían. Solo sería cuestión de meterlos donde no sean visibles y listo. Verificamos la conexión de los ventiladores y el RGB del gabinete. Este gabinete viene con un solo ventilador en la parte trasera para salida de aire, además de un hub RGB ya instalado. Ahora vamos con la parte más importante y a la vez la más tediosa: conectar los cables del panel frontal. La ubicación varía de placa en placa, pero debería venir en el manual. Y finalmente instalamos el SSD. Nos encontramos ahora con dos entradas. Una es el SATA de alimentación y el otro es el SATA de datos. Conectamos el SATA de datos al puerto más largo del SSD y el SATA de datos a la placa madre con un cable que debe venir en esta misma. Y listo, la PC estaría armada y funcionando. Y con esta combinación de Ryzen 5 5500 y Radeon RX 580, el desempeño es algo que me ha sorprendido, puesto que lo probamos en juegos como Cyberpunk, GTA V, Call of Duty Warzone y Resident Evil 4 Remake, en los cuales con la configuración adecuada dio una alta cantidad de FPS en 1080p. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó el video, déjenme su like y no olviden suscribirse. Nos vemos.